Bueno, de regreso aquí en el Avance Radio a través de 100.1 FM. Recuerden nuestras redes sociales @el Avance Radio y @el Avance Media. Nosotros vamos a conversar. Entrevista interesante. Ustedes saben que está la expectativa por la entrada en vigencia del Código Penal. Eso es en agosto de este año 2026. Hay muchas opiniones, hay inquietudes y como siempre parece que se dejaron algunas cosas para última hora. Pero con nosotros tenemos aquí al doctor Amadeo Peralta, con quien vamos a conversar y nos va a ilustrar. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en el espacio. ¿Cómo está usted? Agradecido con la invitación. Feliz día para todo el país. Y un saludo especial para todo el que también ha logrado quedarse en su casa tranquilo. Sí. Es un logro. Porque el que sale a la calle sale a coger lucha. Así es. Eso es correcto. Doctor, quisiera iniciar la conversación conociendo su opinión sobre lo que se ha establecido en el nuevo Código Penal. ¿Hay que estar más preocupados o hay que estar tranquilos con relación a cómo se van a aplicar entonces las nuevas disposiciones legales en República Dominicana? Bueno, yo les recomiendo al país que se preocupe. Y lo digo porque este Código Penal, a pesar de que yo considero que trae un 90% de cosas buenas, también tiene un 10% de cosas un poco desproporcionadas. Hay muchas cosas locas, sin sentido, que no tenían razón de ser. Y hay cerca de 73 delitos nuevos que las personas no lo conocen. Hay otras figuras que vienen a ese código que tampoco existían. Y lo más recomendable que una persona debe hacer es leer el código. Entonces, el código es tan fácil de ubicar que usted puede verlo hasta en Google. Usted digita la ley 7425 y se sienta ahí el fin de semana y lo lee. Y le va a pasar como me venía pasando desde el mes de abril. Yo comencé a hacerle una auditoría al Código Penal y a medida que iba leyendo, o sea, yo bauticé una frase diciendo, pero aquí hay gente que van a caer preso y no van a saber por qué. Y a medida le vamos relatando cosas, pero solamente así dándole una pincelada. La gente no sabe aquí que hay un delito nuevo, por ejemplo, que se llama la bigamia, que es cuando una persona se casa por segunda vez sin haber cerrado el matrimonio anterior. Imagínense, por eso una persona se va a ver enfrentada a 3 años de prisión y la gente no lo sabe. Doctor, antes de seguir profundizando, usted ha dicho algo al inicio de la conversación que me gustaría que lo pudiéramos desglosar. ¿Cuáles son esas cosas que usted considera que son locas, que no debieron estar en el Código Penal? ¿Nos pudiera describir cuáles son y qué no deberían estar? Bueno, ahí hay una sanción, por ejemplo, de 10 a 20 años de prisión si en una relación de pareja se tiene intimidad, por ejemplo, sin el consentimiento del otro. O sea, ¿pero a qué me refiero? Es un artículo demasiado subjetivo en donde una persona se puede ver enfrentado a una pena de hasta 20 años de prisión, inclusive si tiene intimidad con su pareja estando en estado de embriaguez. Y el código así mismo lo describe. O sea, cuando una persona se encuentre bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, eso es una palabra para que no la entiendan la gente. Bueno, pero sustancias psicotrópicas es el ron, el vino, el whisky, el brandy, la cerveza, o sea, todo lo que prende. O sea, que viene siendo como una antesala en el toda vínculo. la salida, exacto. La antesala. Entonces, solamente porque en la mañana uno de la pareja dijese ¿qué pasó anoche? Porque yo no me acuerdo. Entonces, ya ahí no dio su consentimiento porque ni siquiera se recuerda. Entonces, con esa subjetividad que una persona pueda querellarse contra otro y verse enfrentado a una pena tan severa, y fíjate que te digo,
no es una relación con un desconocido, es con su pareja, si lo estableces. O sea, con su marido, con su Pero están los jueces Doctor, y ya los usted está empezando a tribunales, preocuparme. están los jueces y los Bueno. tribunales dominicanos preparados para una situación tan particular como esa que usted ha mencionado, una relación de pareja, un testimonio, una acusación, una acción de dos personas que están en la intimidad del hogar. Bueno, el peligro del código es precisamente que es una ley que la crean los congresistas, pero se la ponen en la mano al juez. Entonces, ahí hay otras disposiciones que obligan al juez a aplicar la ley, porque de lo contrario, el mismo juez o el mismo Ministerio Público el Ministerio Público que ha recibido la querella tiene la obligación de darle curso a la investigación, o si no, se puede ver enfrentado a una pena también por obstrucción de la justicia y por otros tipos que hay ahí. Entonces, con el mismo tema de la violencia de género, el Ministerio Público ha estado sobrecargado inclusive de muchas denuncias falsas. Entonces, ahí se dan los casos que fue inclusive necesario crear algunos artículos para castigar a las personas hasta con 2 años de prisión por hacer denuncias falsas en el Ministerio Público, pero también los propios fiscales pudieran ser condenados también por imputarle de manera falsa a un ciudadano un proceso, pero cuando refiero el tema de violencia de género vinculado al tema de las relaciones sexuales no consentidas, o sea, a nivel de la justicia eso era una locura. Y por eso los fiscales tienen montañas de expedientes en donde las mismas mujeres iban y ponían denuncias que al final eran falsas. Correcto. Por estar molestas, Doctor, simplemente. Exacto. Obviamente, como usted señala, la sociedad dominicana debería conocer en profundidad muchos aspectos de ese código para que no se encuentre luego con una sorpresa. Se ha generado una preocupación también con lo que tiene que ver el tema de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, lo que contempla el código. ¿Cuál es su parecer? Y si son proporcionales las penas que están contempladas con estas nuevas disposiciones en el código. Ahí hay artículos que simplemente no deben existir. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el artículo 310 que se refiere al ultraje. Ese es un artículo que no sé quién se lo habrá inventado, porque ¿cómo es posible que tú y yo no podamos hablar de ningún funcionario ni de ningún empleado, referirnos ni siquiera a la función que él realiza, ni siquiera en privado? Tampoco podemos hacer ningún gesto. Pero en privado, ¿quién se va a enterar, doctor? Bueno, a veces, por ejemplo, hay algunas cámaras, hay algunas pruebas, uno puede estar sentado en un restaurante cerca de una cámara. Aquí, por ejemplo, nosotros pudiéramos estar hablando tentativamente en privado y hay varias cámaras. Y si se filtra la información donde nosotros Puede mencionamos... ser utilizado como un recurso. Exacto. ¿Y qué contempla el código en esos casos, doctor? De manera inicial, una pena que comienza desde 15 días hasta 1 año, pero es bueno también que el país sepa que como esto trae figuras que es el cúmulo de penas, cada pena de la que yo mencione aquí no es absoluta, esas son penas de inicio. A una persona se le pueden sumar otras penas, pero también siempre es bueno que ustedes sepan que cuando hay 2 personas en lo que se le puede llamar la comisión del delito, ahí de una vez se configura una asociación de malhechores, cuya pena oscila de 5 a 10 años, siempre adicional a la pena principal. Wow. Doctor, entonces, lo que usted ha declarado aquí me da mi espacio para pensar que este nuevo Código Penal, a pesar de la necesidad que teníamos como país de reformarlo, no es entonces el adecuado o el conveniente. Estos códigos traen un problema de origen. Y el primer problema de origen es que no consultan a los abogados que están en el ejercicio en el día a día.
que conocen la problemática que tiene las leyes adentro, qué le hace falta. Entonces, usualmente, al parecer, algún estudiante se pone a redactar un proyecto de ley. Un estudiante, Ay, doctor. Dios mío. Bueno, pero yo te voy a decir algunas Ay, cosas Dios ahora. mío. Y comienzan a meterle años a cosas insignificantes. Ponle 4. No un extremismo Ponle de un 10. estudiante. A la ligera. Bueno, el extremismo, cuando digo un estudiante, es porque un abogado que sea consciente no te va a aprobar, por ejemplo, un artículo 379 para que a ti te condenen de 20 a 30 años de prisión por tú no suministrarle una información al J2. Es una exageración, sí, eso. Es O sea, una exageración, claro que O sí. yo vivo en el país Está equivocado. desproporcionado. Correcto. Doctor, mire, usted es una persona que maneja mucha información y está muy conectado con el quehacer diario de los tribunales, con lo que pasa en el entorno de Procuraduría, Ministerio Público. La presencia en esos momentos del Ministerio Público, entiéndase la presencia de Jenny Berenice, el momento que se estaba discutiendo el Código Penal y que ahora estamos conociendo los alcances. Yo quiero, si usted tiene la información, que la comparte al país. ¿Cuáles fueron los aportes? ¿Qué era lo que procuraba el Ministerio Público con su presencia en el Congreso Nacional en varias ocasiones mientras se estaba discutiendo el Código Penal? Ciertamente el Ministerio Público hizo los aportes que entendía que debía tener el código. Hay aportes de eso que fueron de manera muy puntuales, muy significativos. Otros, al final de cuentas, se modificaron, se rechazaron, se introdujeron cosas, como te he dicho, que no tienen sentido, pero te puedo mencionar cosas que el Ministerio Público aportó a ese código. El día que el código entra en vigencia, que será el 3 de agosto de este año, por ejemplo, los estafadores piramidales, los estafadores inmobiliarios, ese código va a salir de ellos, lo va a sacar del mercado, porque inmediatamente existan 2 personas o más víctimas de una estafa, ahí de una vez se considera como una estafa colectiva. Y la pena por estafa colectiva es de 20 años de prisión. Brevemente en ese Más la punto, cancelación del exequatur, doctor, creo, ¿no parece. tiene carácter retroactivo este tipo de sanciones en función de ya procesos que están en los tribunales de la República en esa misma línea? Las leyes, por ejemplo, disponen para el porvenir, para lo que suceda a partir del 3 de agosto de ahí en adelante. Entonces, todo lo que ha sucedido antes del 3 de agosto seguirá Un con el código articulante. viejo. Hay algunos delitos muy escasos que son delitos continuos, como por ejemplo la violación de propiedad, la invasión de propiedad, el uso de documentos falsos. Son muy pocos delitos que, a pesar de haberse cometido hace muchos años, pueden entrar en el nuevo código. Entonces, en el tema de las estafas, imagínate que de entrada, en una estafa piramidal, el tribunal colegiado le va a decir a un estafador, agárrate de Mantequilla. esos 20 nombre. ahí para que comenzamos a hablar. Le mete 20 años de entrada. Pero ahí mismo en el expediente van a verificar, ¿hay asociación de malhechores? ¿Habían 2 personas? Sí. Ok, póngale 10 más. Ya vamos por 30. Pero el sistema carcelario no va a tener, Bueno, no va a ser suficiente. No va a tener espacio. No va a tener. El código prevé pena de hasta 60 años de prisión. Sí, como máxima. Como máxima. Entonces, vamos a suponer que 20 por la estafa piramidal, 10 por la asociación de malhechores. Ahí el tribunal va a preguntar, ¿qué ley violentó? La ley del mercado de valores, cuya pena también es de 10 años, ponle 10 más. O a lo mejor violentó la ley monetaria y financiera, aquí tú tienes 10 más. Seguro, casi nunca lo salva nadie, de que violó la ley de lavado de activos, cuyas penas andan de 10 a 20 años. Entonces, un estafador piramidal, también el mismo estafador inmobiliario,
que anteriormente se podía ver con una pena máxima de 2 años, aunque se robara 100 millones de pesos, ahora ya no van a ser 2 años. Fácilmente el código le tiene 30, 40, 50 años. Doctor, ¿Y usted está de acuerdo con eso, doctor? ¿O usted cree que es exagerado? Bueno, por algún lado a veces la puedo ver exagerada, pero también era una injusticia el que una persona se robara del público 16 millones de dólares y recibiera una pena, por ejemplo, de 2 años de prisión. Entonces, Claro. es bueno que el país sepa lo siguiente: cuando a una gente le roban su patrimonio, una gente que ha ahorrado durante años, entonces esos ladrones, o sea, mira, te quitan el sueño. la Si- paz. La paz. Si tú no sufres de la presión, comienza a ir al médico porque hasta la presión. Deja de dormir. Hay gente que las mujeres hasta lo botan. Sí, sí, sí. pasa de La todo. salud le cambia. Su estabilidad familiar, social, Emocional. varía, emocional, de todo. Doctor, Entonces, no es fácil. algunos de los aspectos más significativos de este nuevo código en términos positivos, ¿cuáles son? Si podemos mencionar dos o tres. Bueno, como yo describí que tiene cerca de un 90% de cosas buenas, te pudiera decir también que aquí hay un problema muy arraigado, que es el tema de las invasiones de propiedad, Sí. que suceden más que todo en las provincias. Zonas turísticas. Exacto. Entonces va a suceder lo mismo. Anteriormente a una persona perdía una propiedad valiosa, cuantiosa, por una banda que siempre operan cerca de los pueblos, te roban una propiedad de Millonaria. valores incalculables. Y si lo sometían a la justicia, tal vez la pena era máxima de 2 años de prisión, pero se metían en una finca que costaba 200, 300 millones de pesos. Ahora, cuando el código entra en vigencia, los invasores también, una de las principales penas que el juez le va a imponer son 10 años de prisión de entrada. Para empezar. Entonces, con el cúmulo de penas, el juez de una vez va a visualizar, andaban 2 personas, que casi siempre anda un Sí, grupo. un grupo. Ya primero le Asociación puso de 10, ya le malhechores. mete 10 más, ya van 20. Andaban con algún tipo de armas. Ah, sí, todito andaban otro con cargo. machete. Otro cargo. Pómele 5 más, ya van Van 25. Ellos causaron algún destrozo cuando entraron a la propiedad. Rompieron la sí, palizada. Sí, sí, daños a la propiedad. Ok, pómele 2 más. Pero dentro de esos daños hirieron a alguien. Bien. Ay, ay, ay. Sí. Muy fuerte Ok, realmente. eso conlleva 10 años adicionales. Ya van 37 ahí, doctor. Exacto. Que no quiere la cosa. Mire, doctor, inminente, Gloria a pudiéramos dedicar horas de programa hablando de ese código penal. Sin embargo, yo no puedo desaprovechar su presencia sin consultarle respecto a la decisión que hace horas hemos tenido por el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional en el caso Coral 5G, que involucraba a militares y policiales y a otras personas en una supuesta red de corrupción que se dedicó a defalcar el Estado. En el caso de la especie, con esta sentencia de prisión de hasta 3 a 20 años para los imputados, se reivindica el Ministerio Público su opinión respecto a cuál es el estadio en el que entran a partir de los rangos que ostentaban estos imputados de cara a nuestro instrumento legal, pasan a una posición deshonrosa en retiro, hay que esperar una sentencia irrevocable. Es la propia Constitución la que establece que la presunción de inocencia hasta que una sentencia sea irrevocable. Inclusive el país ha visto muchísimas sentencias en donde la propia Corte de Apelación la ha anulado posteriormente. La Suprema Corte de Justicia también la anula, el Tribunal Constitucional de igual Esto manera. no es un definitivo, aún con las pruebas presentadas ayer. Exacto. Es como si ellos te dijeran no canten victoria todavía, porque el ordenamiento procesal penal le permite
que jueces superiores vayan revisando la sentencia. Yo en el fondo no conozco ese expediente, no conozco las pruebas, pero en algo se habrán sustentado las magistradas de ese tribunal, pero a eso todavía le falta. El Ministerio Público. ¿Y qué le parece a usted estos planteamientos, aseveraciones de que se ha utilizado la justicia y su influencia en determinados poderes para hacer persecución política? Algo que también le puedo decir a ustedes es que hay expedientes como esos. Bueno, para mí, por ejemplo, todos esos casos de corrupción, frente al propio Código Procesal Penal, todos están prescritos. Pero lo ha dicho el tribunal que no aplica la extinción. Bueno, los tribunales viven cometiendo errores a diestra y siniestra, pero siempre cuando eso lo revisa un tribunal superior, ustedes tienen casos ahí como el caso de los 3 brazos, un caso que le dieron mucha prensa. Claro. Sí, sí. ¿Y ese caso dónde terminó? Extinguido. El caso de los supertucanos, ¿dónde terminó? En el escritorio de un juez. Y otros, son muchísimos los casos, en donde primero han emitido una condena, pero cuando eso lo revisan... ¿Se reivindica el Ministerio Público o sigue quedando en vergüenza en el papel que ha jugado respecto a las últimas decisiones en caso de corrupción? Bueno, momentáneamente batió la pelota. Doctor, finalmente, que hemos llegado ya al final de la conversación, quisiera su valoración lo más resumida posible de la decisión del día de ayer del juez del primer juzgado de la instrucción que decidió enviar a los hermanos Espaillat a juicio de fondo. Esa decisión, ¿usted la comparte? El juez no tenía otra cosa que hacer dentro de la lógica jurídica, dentro de la lógica procesal. Es un tema demasiado evidente lo que pasó en el YECSEC, y yo había visto inclusive algunos abogados hablando de figuras del dolo eventual, y inmediatamente yo vi eso, dije, están soñando, o sea, porque no podemos traer una figura que no existe en el viejo Código Penal para aplicarla a una situación que sucede. Ahora, si el Código Penal nuevo hubiese estado vigente al momento que sucedió ese hecho, la situación fuera distinta, porque el Código de entrada le tiene 20 años de prisión por un caso como ese. ¿Aún de homicidio involuntario bajo esas condiciones, que ha sido la calificación que se le ha dado? El homicidio involuntario en esas condiciones, cuando hay una escala de fallecidos, entonces cuando pasa de 10, la pena a imponer de entrada son 20 años. Ya. Amadeo, ya estamos concluyendo. Sí. Simplemente decir, faltan exactamente 48 días para que entre en vigencia el nuevo Código Penal. ¿Hay algo que hacer para corregir esas situaciones que usted está señalando? 10%. Todavía hay algo que hacer. A los médicos que se activen. ¿A los médicos? ¿Por Sí. qué? Por el tema de la Del exequatur. El código va a botar la llave Sí. con muchos médicos, con muchos profesionales. Todavía el Congreso pudiera emitir una ley de urgencia que postergue la entrada en vigencia del código por una fecha X, a lo mejor por 6 meses, en lo que se hacen algunas modificaciones precisamente con el tema de los delitos de prensa, pero también con otras cosas que hay ahí. Hay muchas personas que deberían haber elevado ya, sobre todo la Asociación de Diarios y el Colegio de Periodistas, recursos de inconstitucionalidad también, y tampoco lo han hecho. El día que el código entre en vigencia, No hay nada que vuelta hacer. atrás. ustedes tienen que revisar la forma de comunicar, porque eso viene muy sensible. Es cierto. Bueno, pues muchísimas Está extremo, gracias al realmente. doctor Amadeo Peralta. La advertencia está hecha. Yo sé que los servicios profesionales suyos también están disponibles. Si el código entra en vigencia, sigue esas modificaciones, entonces lo estaremos consultando en cualquier momento. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Un placer y feliz día. Qué bueno, para usted, nosotros muchísimas tenemos que seguir avanzando. El doctor Amadeo Peralta ha conversado con nosotros aquí en el Avance Radio. Director, avance.